Hola a todos. La cuestión que se plantea hoy, por la que os preguntáis y por la que nos preguntamos, es por la pertenencia de la prisión permanente revisable. Y más que daros una opinión para vociferar sobre el asunto o para argumentar, me gustaría ilustraros un poco en el conocimiento de esta cuestión, entrando en profundidad, en primer lugar, en la historia de esta norma. Como sabéis, está recogido en la Constitución, el artículo 25.2, que la prisión debe tener un fin rehabilitatorio, debe tener un fin de poder reinsertar de nuevo en la población a los delincuentes. Para haceros una idea, porque imagino que muchos de vosotros no sois alumnos de Derecho, esto está en el núcleo de la Constitución española, está en lo que llamamos el núcleo del núcleo, entre los artículos 14, 29 y 32. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que son derechos fundamentales directamente aplicables, contra los cuales no puede ir ninguna ley. Bien, retomando el tema, volviendo al artículo 25 de la Constitución española, se establece que el fin de la pena es la reinserción social, con lo cual se sobreentiende que ninguna ley puede ir contra la reinserción del reo, lo cual significa que de facto está prohibida la cadena perpetua. Bien, este es el origen. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué en otras legislaciones de países cercanos no existe este límite constitucional y en España es claramente un límite constitucional que en principio formalmente hay que respetar? Por el trauma de la guerra civil, por la memoria histórica. Durante el franquismo las penas no estaban dirigidas a la rehabilitación, muchas de ellas, sino al simple castigo o la eliminación del oponente político. Cuando llega la transición se reaviva la memoria histórica y a través del consenso, que es esa gran ley no escrita que tenemos o que hemos tenido los españoles hasta el 2008, se establecen las normas constitucionales, entre ellas que la prisión va a tener un fin de rehabilitar al reo, ¿vale? ¿Lo entendéis? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la carga psicoemocional que tiene esta norma, que es importantísima, puesto que es una norma que directamente se hace para la reconciliación de los españoles y para generar otro ambiente político, no penitenciario como era el de la dictadura. Dicho esto, podemos preguntarnos qué es lo que en realidad se está debatiendo, porque hay muchísimo ruido. Hay muchísimo ruido creado por unos y creado por otros, sobre todo creado por la realidad social. Los medios de comunicación, muchas veces en manos de verdaderos idiotas políticos, lo que hacen es reiterar y repetir el ruido que les dicta la clase política. Cuando se producen crímenes execrables, como es el caso de los últimos crímenes, una parte de la clase política quiere aprovecharlos contra otra parte de la clase política. Si os fijáis, es curioso que partidos tan de derechas como el Partido Nacionalista Vasco o como parte de la antigua Convergencia y Unió, apoyan la derogación de esta ley. ¿Por qué la apoyan? Porque en la guerra civil estaban justo en el bando de los perdedores, mientras que Ciudadanos, que diríamos que estaba en la inopia y en la guerra civil no tenía definición, porque es un partido muy joven, ahora mismo está dudando y ha cambiado 3 veces de posición. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué estamos debatiendo? En primer lugar, bueno, lo que estamos debatiendo es si la norma hay que dejarla como está, ¿de acuerdo? O si hay que realizar un control de constitucionalidad, y para ello el Partido Socialista ha encabezado la opción, a la cual han seguido todos menos el PP y Ciudadanos, aunque Ciudadanos en principio estaba con esto, de revisar la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. ¿Qué es la prisión permanente revisable? Bueno, pues la prisión permanente revisable es una manera de llamar a la cadena perpetua. Lo que pasa es que no se atreven a llamarla cadena perpetua porque habría un choque frontal con el artículo 25 de la Constitución, con lo cual los astutos del gobierno y los sofistas, juristas del gobierno, la llamaron prisión permanente revisable. ¿Cómo se ha discutido esto? Pues muy mal, desde la demagogia. Hay una derecha que tira del populismo y lleva a los padres de las víctimas al Congreso, etcétera, etcétera, y hay una izquierda que lo que hace es demagogia con el asunto también. Ambos son demagógicos, porque ambos, más que preocuparse por el bien común, lo que están esperando es poder ganar votos con este asunto. ¿Y por qué se discute así? Es otra pregunta que podemos hacernos. Bueno, pues se discute así porque fundamentalmente priman las emociones, prima lo emocional y no prima la razón política. Y ahora voy a dar mi modesta opinión para que podáis articular vosotros la vuestra. Bien. Hay una razón legal, evidentemente, el artículo 25 de la Constitución española, lo hemos explicado. Frente a esta razón legal hay una razón legal formal, no puede haber cadena perpetua. Y, atención, tampoco puede haber una pena indeterminada, en nuestra opinión, y es parte del recurso del Partido Socialista, porque efectivamente estamos pudiendo condenar a un reo a algo que no sabe dónde acaba, y eso rompe con el principio formal de legalidad. Nadie puede ser condenado a algo
que no sabe en qué consiste la condena, con lo cual la prisión permanente revisable se convierte en una especie de limbo legal en el cual no se sabe cuánto tiempo puedes pasar en la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay techo. ¿Y por qué no hay techo? Que el lógico techo sería la cadena perpetua revisable, sería lo lógico, porque hay un formalismo constitucional. Pero vamos a ir un poco más adentro, a un análisis profundo legal. Los derechos fundamentales, incluido este que tienen los reos, los derechos fundamentales son siempre relativos, incluso el derecho a la vida en determinadas circunstancias para la doctrina constitucional es relativo. ¿Cómo se mide un derecho constitucional? Pues se pesa uno frente a otro. Y aquí hay derechos constitucionales enfrentados. ¿Qué derechos constitucionales enfrentados hay? Pues la vida de las víctimas con el derecho de reinserción de los reos. Y es ahí donde el Tribunal Constitucional debe hilar fino. Al haberse producido un bloqueo formal, al no poder tener una cadena perpetua como tienen los países del entorno, hemos tirado al eufemismo de la prisión permanente revisable. Pero lo que importa es ver cuál es el verdadero interés del bien común, cuál es el verdadero interés público, más allá del formalismo constitucional. Porque al final el derecho está al servicio de la justicia, pero debe respetar sus propios mecanismos. No lo tiene fácil el Tribunal Constitucional, tampoco lo tenéis fácil vosotros. No envistáis, aprended a pensar. Muchas gracias.